Bienvenidos. En el episodio de hoy les vamos a contar la historia de un pintor que pintó un cuadro muy especial que se convirtió en la maldición de toda la familia. Y la historia va así. Buenas noches. ¿Le han tenido ustedes alguna vez miedo a una fotografía, a una pintura, a un cuadro? El día de hoy, uno de nuestros seguidores nos envía una historia bastante peculiar. La vamos a leer en primera persona para que se entienda que él es el que la narra. Muy buenas noches a la comunidad del Conde Murad. Les quiero enviar esta historia, pues desde hace muchos años tengo preguntas que no encuentro ninguna respuesta, ni en la ciencia ni en la religión. Todo comienza cuando yo era niño. En la casa de mi abuela había un retrato de ella, una pintura al óleo. En aquellos tiempos las personas les gustaba hacerse retratos con algún pintor. Podría ser famoso o desconocido, pero eran retratos hechos a mano. El retrato de mi tía colgaba en una de las paredes de su sala. Mientras ella vivía y nosotros éramos niños, ese retrato no pasaba de ser nada más que el retrato de la abuela. Pero pasaron el tiempo. Nos dimos cuenta de que después de que falleció la abuela, y ella al heredarle la casa a mi padre, nos mudamos a vivir allí. Y ese retrato, para mí, era el causante de diversos fenómenos que se materializaban. Cuando murió la abuela, yo ya estaría en mi adolescencia. Fuimos al sepelio y le dimos su santa sepultura. A los 3 días el notario le comenta a mi padre que debemos ocupar la casa, puesto que era una condición de la abuela para que mi padre la pudiera heredar. Tuvimos muy apresuradamente que mudarnos hacia la casa de la abuela. Realmente solo llevábamos ropa, pues la casa estaba completamente amueblada, de un gusto muy bonito, de muebles muy antiguos, pero todos en perfecto estado. Escogimos nuestras habitaciones cada quien. Mis padres no quisieron aceptar quedarse en la habitación que fue de la abuela. Esa nos tocó a mi hermana y a mí. Después, mi hermano más pequeño estaba en un cuarto que usualmente ocupaba la persona que cuidaba a mi abuela en sus últimos días. Y mis padres se quedaban en otra recámara principal, que originalmente era un estudio, pero la acondicionaron para recámara de visitas. A ellos les gustó bastante, pues había muchos libros y muchas cosas en los libreros de la pared, como para entretenerse leyendo algún libro antes de dormir, me imagino. La cuestión es de que pasaron los 9 días de rosarios de la abuela. Pero el último, al ver que no asistía casi nadie de gente, mi madre decidió cancelarlo y no se completó el novenario. Esa misma noche, en la oscuridad de la madrugada, empezamos a escuchar pasos en el piso de duela
del pasillo principal. Pasos lentos, pero de tacón. Ese taconcito fino que usan las abuelitas, que es pequeño, no muy alto, pero que dan pasos firmes. Escuchábamos que alguien caminaba, ida y de regreso, y así sucesivamente. En la madrugada, de pronto escuchábamos manos o uñas que arañaban las paredes. Y de pronto, desde la sala se escuchó una vez un grito que decía: ¿por qué no ha llegado nadie? Lo escuchamos todos, porque inmediatamente yo percibí que había ruido en la recámara de mis padres. Movimiento de ropas poniéndose zapatos y salieron hacia afuera. Mi padre encendió todas las luces del pasillo, salió a inspeccionar y no encontró nada. Tiempo después, nosotros mismos empezamos a experimentar cosas adentro del cuarto. Entre las sombras se dibujaba una silueta muy negra, tan oscura que no dejaba pasar la luz de nada. Cubría por completo el mueble que estaba al rincón, y esa silueta era exactamente la figura de la abuela. Yo la reconocía por su chongo, por el tipo de vestido que usaba y por el bastón con el que se acompañó los últimos días. Con el tiempo nos acostumbramos un poco a esos sonidos, a esos movimientos. De alguna manera nos acostumbramos. Pero al cabo del tiempo, la situación se fue poniendo un poco más complicada. Una noche me quedé en la sala viendo televisión hasta muy tarde. Me quedé dormido en un sillón. En ese sillón daba de frente justo al retrato de la abuela. Yo recuerdo que solamente estiré la mano para alcanzar el control remoto de la televisión y apagarla, pues ya no había nada en la pantalla. La apagué y de inmediato, como por efecto raro, el retrato de la abuela se empezó a iluminar tenuemente, como si la pintura tuviera una ligera fosforescencia. Yo me quedé observándolo y de pronto vi que del cuadro empezaba a estirarse la mano de mi abuela hacia los marcos, como cuando alguien trata de salir de una ventana. Yo estaba perplejo. No podía cerrar los ojos, no podía gritar, no podía moverme, hasta que vi el fantasma de la abuela salir completamente del retrato y empezar a caminar por todo alrededor de la casa, arañando las paredes y gimiendo. Yo le platiqué a mis padres lo que vi. No me creyeron, obviamente, hasta que en un momento, y recuerdo que se acercaba la Navidad, se nos ocurrió hacer una cena en la cual invitaríamos amigos e incluso amigos que fueron de mi abuela
los pocos que aún vivían. Y alguien de ellos resultó ser el pintor que hizo ese cuadro. Al calor de la cena, ya después de algunos brandis y platicando de forma ya más amigable con la gente del pasado, mis padres se dieron cuenta de algo, que el pintor llevaba tatuajes y ciertos símbolos en amuletos que poco a poco se estaban dejando ver conforme se desformalizaba la plática. Al quitarse el saco, vimos que debajo de su manga traía unos tatuajes con simbología rara. Después, se desabrochó el botón más arriba de la camisa y se le vieron tatuajes de pentagramas. Y ya después, justo antes de irse, nos dijo: es hora de retirarme. Voy a despedirme de la abuela. Se despidió de él. Y después de esto, se retiraron todos. Nos quedamos solos. No quisimos recoger nada de la mesa hasta el otro día, por lo que nos fuimos a dormir ya muy entrada la noche. Eran aproximadamente las 3:30 o 4 de la madrugada, cuando ya estábamos todos en cama. En eso, escuché que mi padre decía desde su habitación a mi madre que iría por un poco más de vino solo para dormirse. En cuanto salió, sin encender la luz del pasillo, se escuchó un grito. Era mi padre, que juraba haber visto a la abuela y que él juraba que la abuela corrió enseguida a meterse al cuadro. Desde ese día ya no fue lo mismo. Mi padre tuvo que darme la razón. Y después de todo, y después de ser un retrato de su propia madre, no quería deshacerse de él. Por lo que trajo a un sacerdote de la parroquia más cercana. Le platicó la experiencia y le dijo que le gustaría que bendijera esa pintura, que solo le rociara agua bendita y dijera algunas oraciones. El sacerdote accedió a regañadientes, puesto que después de haber hecho el trabajo, le explica a mi padre: yo no quería hacer esto, pues tu mamá se separó de la iglesia hace mucho tiempo y supimos que hacía ciertos rituales en esta sala, en esta casa, y tal vez este tipo de fenómenos no se detenga con una sola bendición. Después de eso se calmaron las cosas por un tiempo, y eso serán historias que les contaré más adelante. Por hoy les puedo decir que aparentemente la calma llegó después de haber sido bendecido el cuadro, solo por unos días. ¿Qué les pareció esta historia? Los esperamos en la caja de comentarios para que nos opinen. Y si tienen alguna historia que nos quieran compartir, envíenla a nuestro correo.